Bueno, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Maribel Paredes. Hoy voy a ser la profesional encargada de hacer parte de esta masterclass denominada Hambre o Ansiedad, herramientas prácticas para vencer el hambre emocional. Listo, un mucho gusto a cada uno de ustedes. Es un placer contar con ustedes en esta experiencia. Espero que sea que tenga muchos beneficios para para ustedes a nivel de aprendizaje y que pues puedan colaborar con lo que voy haciendo, ¿vale? Entonces puedan intervenir si así lo que requieren, si pueden escribir en el chat o si quieren hacer una pregunta, si quieren prender el audio, pueden hacerlo, ¿vale? Lo importante es que tomemos ciertas experiencias también para que se haga un poco más dinámica la masterclass, ¿vale? Entonces, antes de comenzar, ¿listo? Quisiera hablar un poquito acerca de opción yo, hablar un poco de qué es, de qué se trata, para las personas de pronto que no lo conozcan aún, ¿listo? Esta opción yo es un equipo de profesionales de psicología, coaching, nutrición, con la misión de brindar apoyo a las personas que buscan vivir mejor y cuidar de sí mismos. Somos una plataforma 100% online y llegamos a nuestros pacientes sin importar en qué lugares se encuentren. Les damos la oportunidad de encontrar un profesional que se ajuste a sus horarios, necesidades y que hable nuestro idioma, mejorando la vida de nuestra comunidad latina en todo el mundo. ¿Vale? Mi nombre es Maribel Paredes, soy una de las psicólogas que hace parte de acá Opción Yo, ya casi por cumplir un año con ellos. Soy coaching internacional también, esa es mi función como tal acá en Opción Yo. Estamos prestos para ayudarlos donde quieran, donde se requiera y como bien dice la misión y la visión de Opción Yo, no importa el lugar donde estén, lo importante es que nosotros podemos llegar a ayudarlos y a mejorar el bienestar de cada uno de ustedes. ¿Vale? Antes de que comencemos a hablar un poquito frente a todo esto de la hambre, de la ansiedad, de las emociones, sí quisiéramos que centrarnos un poco acerca de qué son las emociones, porque pues una vez que ya entremos como tal a hablar sobre el tema de qué es hambre emocional, quiero que tengamos muy bien definido qué son estas situaciones de las emociones, cómo funciona y qué pasa en nuestro cuerpo, ¿vale? No sé si ¿alguien podría abrir la cámara para poder verlas? Si así lo quieren, me gustaría para poder no sentirme tan sola en este momento. ¿Vale? Entonces, si pueden abrirlo, se las agradecería. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Listo? Vamos a iniciar con qué son las emociones. ¿Listo? Podemos definir las emociones como una respuesta psicofisiológica, es decir, de la mente y del cuerpo. De los individuos a estímulos internos, ya más adelante aclaramos un poquito ese término, y de las propias vivencias de las personas o externos de aquello que sucede en el entorno y que tienen influencia, a diferentes niveles de las personas. Así podemos decir que no hay emociones ni buenas ni malas, sino que todas ellas son fuente de información sobre cosas que están sucediendo en nuestro interior o el exterior. ¿Listo? ¿Lo habían escuchado de esta forma en la parte de las emociones o tenían una idea? No sé si alguien quiere ayudarme con qué idea tenían frente a qué son las emociones. No sé si por ahí Adriana, Elvia, no sé si Big One, si no estoy mal, Big One. Si alguna de ustedes quieren hacerlo. Ah, ok, déjame, creo que tengo algo en el chat. Ok, vale. Listo. Déjenme y continúo por acá. Listo, Adriana, ¿abriste tu micrófono? Sí, pues básicamente compartimos la misma visión. De hecho, pues en mi caso, si aún no me has identificado, también soy colega tuya. Sí, hola Adriana. Sí, y pues estamos paradas en el mismo enfoque de la psicología, entonces sí es el que comparto. Ok, muy bien, ¿vale? Por ejemplo, el miedo nos avisa de una amenaza y nos lleva a protegernos. La rabia, en cambio, nos informa una injusticia y nos prepara para la acción o la alegría. Nos acompaña cuando experimentamos una ganancia y nos invita a compartir. Puede que algunos lo experimentemos como agradables o desagradables, pero su función en un principio adaptativa, ¿listo? Es útil para cada uno de nosotros. No importa cómo
tengamos las sensaciones en nuestro cuerpo de las emociones, cada una de ellas siempre van a ser adaptativas y van a estar con nosotros. Permítanme, cambio acá. Listo, aquí hablamos. ¿Cuáles son las funciones de las emociones? Cuando las podemos definir en estas 6 emociones básicas. Cuando hablamos del miedo es anticipación, amenaza o protección. Digamos que el miedo también a veces lo relacionamos mucho con la ansiedad, hace parte de estas categorías. La sorpresa es el sobresalto, el asombro, la orientación. La aversión es el disgusto, asco, rechazo por algo. Ira, rabia, enfado, furia, destrucción. Alegría, diversión, bienestar, reproducción. Y tristeza, pesimismo, pena y resignación. ¿Listo? Esas son nuestras 6 emociones básicas, con nosotros trabajamos cada uno de ellos, y de ellos se desprenden muchas otras. Como les dije, el miedo, por ejemplo, puede desprenderse la ansiedad. ¿Listo? Cuando estábamos hablando más adelante un poco acerca de las emociones y cuando hablábamos de unos estímulos, unos desencadenantes o algo que funcione de alguna manera cuando se activa una emoción, estamos hablando de estímulos externos y otros estímulos internos. Por ejemplo, un estímulo externo, ¿listo? Entonces, si estamos cruzando la calle distraídos, hablando por el celular, como lo está haciendo la persona en este momento, y escuchamos el pitido o el claxon de un carro, en ese momento inmediatamente nos acercamos y lo que hacemos como conducta, como respuesta, es o retroceder o bien salir corriendo para poder pasar lo más rápido posible la calle. ¿Listo? Esos son los estímulos externos, los que a veces escuchamos, los que a veces sentimos, o cuando alguien nos dice algo, son estímulos internos que nos permiten reaccionar en su momento. Pero hay otros estímulos internos, ¿listo? Que ocurren, por ejemplo, en este ejemplo, cuando estamos viendo televisión, cuando estamos viendo una serie, cuando vemos una película, estamos tranquilamente en el sofá y de pronto aparece un recuerdo, una imagen, ¿listo? Que es un estímulo interno y que desencadena cierta sensación y digamos que, por ejemplo, aquí tristeza, ¿listo? Puede desencadenar otra cosa independientemente del recuerdo, de la imagen que esté pasando en ese momento. ¿Listo? Entonces tenemos estímulos externos, estímulos internos, cuando hablamos de las emociones. Las emociones se experimentan a través de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. ¿Listo? Y siempre pueden centrar los pensamientos y dan lugar a acciones que suponen unos resultados. Ya les explico un poco más de eso, ¿listo? Cuando hablamos de cambios fisiológicos, estamos hablando, por ejemplo, de sudoración, ese bochorno a veces que sube nuestra cabeza, latidos del corazón muy fuerte, inquietud, intranquilidad. Eso hace parte como de las situaciones fisiológicas o la ruboración, por ejemplo, en nuestro rostro. La parte cognitiva son, como lo mencionamos, son pensamientos, son recuerdos, son imágenes que pueden hacer que a partir de ellos tengamos otro tipo de resultados. Y conductuales es la acción o el resultado de lo que va a suceder, dependiendo de la situación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen un evento, un pensamiento, una emoción y una acción. Y vamos a pensarla en función de lo que pasaba con la chica en el sofá viendo una película. ¿Listo? Su evento, situación, en ese momento estar viendo su película o serie en su sofá y de algún momento pasa un pensamiento que lo vamos a tomar en este caso como imagen. Vamos a decir que una imagen de la ruptura amorosa, ¿sí? Con su anterior pareja puede tener una emoción, digamos que puede estar más relacionada con una parte de tristeza y nos da una acción. ¿Y qué pasa con esa acción o esa conducta? Es que podemos tener varias. ¿Listo? Si estamos muy tristes, estamos hablando de una ruptura, puede hacer que haya llanto, puede ser que apague la serie o que apague el televisor o que simplemente se levante y busque algo de comida, ¿sí? Lo que pasa ahí es que la emoción se vuelve tan grande que necesitamos de alguna manera mejorar, de alguna manera manejarla. Cuando no sabemos muy bien cómo manejarla, pueden proceder a hacer ciertas situaciones, como por ejemplo la acción de comer en momentos de mucha tristeza, de mucha ansiedad, de mucho estrés o inclusive de emociones más, digamos, un poco más agradables como puede ser la alegría. ¿Listo? No sé si se entiende hasta ahí lo que quise hacer con el ejemplo y con esta imagen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende más o menos? ¿Vale? Si no me entiende, no estoy yendo muy rápido, por favor,
me piden por favor que nos detengamos para continuar. ¿Listo? Hay unas personas que entraron apenas, entonces muy buenas tardes. Estamos hablando un poco de las emociones antes de ingresar al tema de hambre y ansiedad o hambre emocional. ¿Bien? Emociones y alimentación. La alimentación puede estar ligada a nuestras emociones de diferentes maneras. Vamos a ver algunas de ellas. Desde que somos niños se establece una relación emocional con la alimentación, ya que en los primeros meses y años de la vida, la fuente de nutrición principal procede de las personas cuidadoras. Así, cuando se recibe la comida que ofrecen estas personas, se establece una relación de cuidado y protección y alimentación, ¿vale? La alimentación siempre va a estar con nosotros, eh, es la muestra de cariño, la muestra de afecto, la muestra de una celebración. Cuando estamos pequeños, pues es la muestra de cuidado y sobrevivencia. A medida que crecemos, existen también otras fuentes de influencia social donde la alimentación cumple un papel emocional muy fuerte. Por ejemplo, es habitual compartir alimentos en celebraciones de índole social, cumpleaños, festejos, festividades. También encontramos la función de los alimentos como un regalo, como se los había hablado, para demostrar afecto, cariño, por ejemplo, cuando alguien regala una caja de bombones o invita a otra persona a cenar o a un restaurante. ¿Sí? La alimentación siempre hace parte de nosotros, esa no la podemos quitar, por más angustia que nos cause cuando tenemos que ingerir algún tipo de alimentos. ¿Listo? Hambre, emociones y cerebro. La alimentación emocional es algo habitual que forma parte de la cultura de los seres humanos y no tiene por qué resultar negativo para las personas. El problema reside cuando la comida cobra una función principal en la gestión de las emociones. ¿Listo? Como les decía, hace parte de nosotros, está presente en cada uno de cada uno de los aspectos de la vida, pero la dificultad se presenta cuando la comida es una forma para disminuir mis emociones, o es una forma para sentirme bien, o es una forma para sentirme pleno, pero el problema es que eso me puede conllevar a sentirme culpable más adelante, ¿no? Por ejemplo, tomar un pedazo de pastel en un cumpleaños para celebrar, para compartir o para experimentar placer, a pesar de que no se sienta un hambre real fisiológica, puede resultar positivo para nuestro bienestar. Pero canalizar siempre los estados emocionales que resulten difíciles de gestionar a través de la ingesta del pastel puede resultar tan positivo para el bienestar y llevar complicaciones en la salud mental. ¿Sí? Y era lo que les estábamos hablando. Si nosotros estamos en un festejo, una fiesta, un cumpleaños y nos ofrecen una torta, si digamos no tengamos el hambre en ese momento fisiológica, pues lo que hacemos es comerlo porque hace parte de la celebración. ¿Listo? No tiene nada que ver, no tiene ningún problema, no tiene ninguna dificultad, pero el problema es que cada vez que me sienta feliz o triste, tenga que ingerir ese alimento o otros alimentos ricos en calorías o en grasa, que pues no me aportan ningún beneficio para mi salud, ni física ni emocional. Hambre emocional y ansiedad por la comida. A veces el hambre emocional se convierte en un problema, llevando a las personas que la experimentan a sentir verdadera ansiedad por comer. La ansiedad suele aparecer como un síntoma de algo peligroso, ¿sí? Se trata de una señal de alerta. La ansiedad siempre va a ser una señal de alerta, esa que me está diciendo por todos lados peligro, peligro, algo está pasando. Y siempre se anticipa una situación. Así la ansiedad tiene una función adaptativa que nos prepara para la acción, pero en ocasiones la ansiedad puede volverse disfuncional y experimentarse como excesiva en relación a los recursos que poseemos para gestionar. ¿Qué quiere decir esto? La ansiedad son señales de alerta. ¿Listo? La ansiedad siempre va a estar conmigo porque es la que me permite sobrevivir. ¿Sí? Si yo voy por las calles y veo que algo peligroso está pasando, la ansiedad se me activa y me dice no. Ve por otro lado, cruza la calle, mejor cuídate, llama a alguien. Pero la ansiedad a veces no cumple su función adaptativa, sino que pasa a ser un poco más disfuncional. Y eso que hace es que debemos calmar la ansiedad con alguna otra situación o con alguna otra forma, ¿listo? Para cambiar esos sentimientos y esos problemas fisiológicos que suceden con la persona. Y ahí es donde a veces vamos por la comida. No muchos van hacia la comida, pero sí es una conducta que se puede asociar cuando tenemos ansiedad. Disminuirla con la comida. ¿Listo? Y aquí está una de las viñetas y dice, hola, soy ansiedad.
y sé exactamente lo que necesitas para terminar ese proyecto difícil que estás postergando, que no puedes hacerlo, que ya faltan 3 horas para que tengas que entregarlo y no has podido hacer. Y ella dice, la solución son carbohidratos y grasas, ¿sí? Y lo que sucede aquí es que esos carbohidratos y grasas podemos consumirlos, podemos ingerirlos, podemos calmar un momento ahí la ansiedad o la emoción que tenemos, pero pues al final no me ayuda a terminar el proyecto y quedo en las mismas. ¿Sí? Si tienen alguna duda respecto también a la ansiedad, no les quedó muy claro, por favor avísenme. En estos casos experimenta una elevada sensación de malestar, incluso sin el físico o fisiológico. Ya hablamos, cuando la ansiedad se nos activa mucho, estamos hablando de sudoración, alteración del ritmo cardíaco, ruboración, inquietud, estar de un lado a otro, ¿sí? No saber qué hacer, muchos pensamientos por ahí sin poderlos calmar. Y frente a esto, algunas personas encuentran que la vía de escape, como les decía anteriormente, es la comida, llegando a veces incluso a comer compulsivamente o desarrollar, ya en casos un poco más extremos, otras conductas alimentarias. ¿Listo? Que resultan de riesgo, obviamente, para la salud. Así la comida se convierte en el alivio de la situación a corto plazo para deshacernos de esa sensación por unos momentos, pero que lleva complicaciones a medio y largo plazo. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a hablar un poco de esta hambre física y esta hambre emocional para que podamos distinguirla, ¿vale? Pero eso es lo que sucede con nuestras emociones. Llámese ansiedad, tristeza, llámese rabia, irritabilidad. Cuando a veces no tenemos esa forma de gestionar la emoción, por lo general se sale por este tipo de conductas, que en este momento para efectos de esta masterclass estamos hablando de la comida. ¿Listo? Diferencia entre el hambre física y ese hambre emocional. ¿Listo? El hambre física es aquella hambre que se siente habitualmente de forma física y que aparece de forma gradual. ¿Listo? Es decir, debido a una necesidad fisiológica. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos, digamos que la sensación, no sé si la hemos experimentado o podemos diferenciarla en este momento, pero esa hambre física es esa hambre, ese dolorcito en el estómago, ¿sí? Ese ruidito a veces que hace como que ya uno dice, no, si realmente necesito comer, necesito levantarme, comer algo, o ya es hora de un almuerzo, ya es hora del desayuno, y uno comienza a tener esas sensaciones un poco más físicas. ¿Listo? En muchas veces cuando no se puede, cuando no alcanzamos, no sé, por trabajo, por cualquier otra cosa, llegar a calmar esa hambre física, se siente a veces mareos, dolores de cabeza, uno se siente débil, tembloroso en muchas ocasiones, ¿vale? El hambre emocional, como el nombre ya lo dice, la persona come movida por sus emociones, ¿listo? La comida en este caso se utiliza para curar algún malestar emocional, ya sea por un sentimiento de frustración, tristeza, ansiedad o cualquier otra razón. ¿Listo? Hambre física es esa hambre que sentimos realmente cuando nuestro cuerpo nos dice que algo que necesitamos comer, ¿vale? Porque ya es un tiempo, ya es una hora. A veces las personas que son como muy puntuales en su alimentación, desayuno, almuerzo, cena o entre pies por ahí, sí sienten como una necesidad fisiológica de hambre y de comer la alimentación pues que ya tenían reservada para esos tiempos. Pero el hambre emocional, si es esa hambre que se da, como lo veíamos en la viñeta por allá, dada por un tipo de emoción que me quiere poner a comer cualquier tipo de alimento. ¿Listo? Y aquí está la viñeta. El hambre emocional suele decirnos, me lo gané, me lo debo, así se me pasará, lo necesito, nada más me hará sentir mejor para que se me pase la tristeza, para pasar el rato, es día de fiesta, para el susto, es viernes, qué alivio, me lo merezco o me lo gané, ¿listo? Las cosas que debemos preguntarnos, debemos siempre es hacerle siempre caso a esas emociones que nos están diciendo que me merezco esa comida por algún tipo de satisfacción, ¿vale? Entonces esos son a veces los pensamientos por ahí que pasan cuando hablamos de esta hambre un poco más emocional. Esta es importante porque nos ayuda a reconocer entre el hambre real y el hambre emocional. ¿Listo? Quiero que lo tengamos muy, muy en cuenta porque es lo que nos ayudará a identificar
¿Cuándo yo quiero comer? ¿Porque realmente mi cuerpo lo necesita? ¿O cuándo quiero comer? Porque mi emoción me la está gritando. Cuando tenemos esa hambre real, como lo mencionamos, son sensaciones corporales localizadas en el estómago. Es progresiva y va apareciendo poco a poco. ¿Listo? Eso quiero que lo tengamos en cuenta también. Es paciente y puede esperar un rato a ser satisfecha. Si estoy trabajando, estoy con mis hijos, estoy haciendo cualquier otra actividad y necesito esperar, lo puedo hacer. Tengo paciencia, termino lo que tengo que hacer y me puedo sentar a comer. Se satisface con comida, comes y listo, quedaste bien. Cualquier opción de comida te parece bien, ¿sí? Si es la del almuerzo, pues me parece bien. Si es la de desayuno, me parece bien. Y te sientes mejor al terminar de comer. ¿Listo? Cuando hablamos de un hambre emocional, estamos hablando de sensaciones difusas, vacías o de la ansiedad. Ya algo pasa en nuestro cuerpo, ¿listo? Que no está relacionada con esa focalizada, por ejemplo, en el estómago o en otras sensaciones. Es repentina y responde a detonantes, ¿listo? A la diferencia del hambre real, que aparece poco a poco en esta repentina. Es decir, por ejemplo, si yo estoy trabajando y en este momento me llaman a decirme que tengo que presentar algo en 30 minutos, ¿vale? Algo que se me había olvidado, lo primero que hace es estallar el estrés, la ansiedad, ¿sí? La angustia, el miedo, el temor, y lo que hago es que mi cuerpo comienza a reaccionar de una manera diferente y mi forma de huir a eso es, por ejemplo, tomar algún tipo de alimento. ¿Listo? Entonces, responde a un detonante. Un detonante quiere decir una situación que me altera o que me avisa que algo malo puede ocurrir. Entonces, un examen, ¿sí? Algo que pasó en casa, algún problema familiar, un problema en pareja, no sé, cualquier cosa que nos alerte, que nos produzca algún tipo de sensación o de amenaza o algo que tenemos que resolver rápido, pero no sabemos cómo hacer. Eso también está muy asociado a veces también con la resolución de problemas. ¿Listo? A veces no tenemos tampoco una adecuada resolución de problemas y nos vamos directamente a lo que nos da placer, nos gusta y nos alivia de manera momentánea, que es la comida. ¿Listo? Otra cosa que es muy importante cuando queremos diferenciar en que si es un hambre real o un hambre emocional, es que es urgente. El hambre emocional siempre va a ser urgente. Quieres estar satisfecha de inmediato. ¿Sí? ¿Cuándo es hambre emocional? Cuando es urgente. Entonces, cuando el cuerpo me dice necesitas comer, pero no me va a decir necesitas comer tu manzana verde porque es saludable y súper rica y la tienes en la nevera. No, me dices urgente y necesitas ir a buscar lo primero que encuentres que sea dulce, que sea salado, que sea mucho, ¿sí? Y que te lo puedas comer muy rápido. ¿Sí? Entonces no son esos momentos donde estamos en el refrigerador o en la alacena o en una tienda o en cualquier otro lado buscando alimentos que sean rápidos de comer, ¿sí? En esos momentos que ni sentimos lo que comemos y es urgente, o sea, es como si algo me dijera que es tan urgente que debo comerlo para que me pase todas esas sensaciones, ¿no? La comida no te satisface y no puedes parar de comer. ¿Listo? Y esas otras cosas, otra situación de esta manera impulsiva, y es que comemos y comemos y comemos, pero a veces no se puede parar. En ocasiones ya un poco más grandes, por así decirlo, se para cuando ya hay dolor a veces en el estómago. Entonces, en esos momentos que uno dice, ya no puedo más, realmente el estómago duele, es el momento en que paramos. ¿Listo? Y no nos acordamos ni qué comimos, si nos gustó, si sabía rico, si era dulce, si era salado, pasa como si nada en ese momento. Antojo por alimentos ricos en grasa y azúcar, como les decía, no vamos a ir a la manzana rica y saludable, sino que nos vamos a ir por los alimentos mmm, que nos llenen de una manera diferente. ¿Sí? Y al terminar te sientes peor y con culpa. ¿Listo? Sobre todo nos sentimos mal y culpa, pues si estamos haciendo algún tipo de situaciones en las que queramos manejar, por ejemplo, una alimentación un poco más saludable, ¿sí? O en la que veamos que de pronto ya nos está haciendo daño, entonces se vuelve un círculo vicioso que ya se los voy a mostrar ahorita, en el que comemos, ¿sí? Baja la emoción y culpa. ¿Listo? Esas son las dos diferencias entre el hambre real y el hambre emocional. Nunca se olviden si es urgente el hecho de querer aunque no tengan hambre, ya estamos hablando de un hambre emocional. ¿Listo? Ténganlo porque eso es claro. ¿Vale? Por acá, las causas del hambre emocional.
identifica tu desencadenante o lo que les decía, una situación que los pone como que nos pone a mover y que podemos identificar que algo está pasando porque esta situación explotó todo en mí, esos son desencadenantes. Para poder reducir o eliminar el hambre emocional, es importante que puedas identificar las causas de tu conducta. ¿Cuáles son las cosas que te provocan el hambre emocional? Por lo regular, la principal causa del hambre emocional se debe a tener sentimientos desagradables, pero en algunas ocasiones puede deberse también a emociones positivas, como premiarse o lograr un objetivo, celebrar un día festivo o un evento feliz, como lo habíamos mencionado antes. ¿Listo? No sé si se alcanza muy bien, pero entonces tenemos en el primer gráfico una situación, vamos de la situación, pasamos directamente a la emoción, tristeza, miedo, ansiedad, estrés, listo, hablamos también de felicidad, emoción o cualquier otro tipo de emoción y vamos a comer descontroladamente que ya no llega el hambre emocional. Pasamos a la sensación de bienestar porque en ese momento, como la emoción es tan grande, que como algo, baja mi emoción, estoy en una sensación de bienestar, de tranquilidad, como que otra vez puedo con todo, pero vuelven después los sentimientos de culpabilidad y arrepentimiento. Y ese es el círculo vicioso, porque muchas veces aprendemos que entonces la única forma de aliviar esos sentimientos es comiendo, a pesar de que después sienta culpabilidad. Y eso se me fue un círculo vicioso, del que a veces cuando siento culpabilidad digo, no, o sea, ya no lo voy a hacer otra cosa diferente, no quiero estar en esta misma situación, pero llega otro desencadenante, ¿sí? En nuestra vida y volvemos a tomar la misma acción, que es la de comer, ¿vale? Porque a veces no sabemos gestionar la emoción, igual ya vamos a hablar de eso, ¿vale? Entonces tengámoslo muy en cuenta, situación, emoción, comemos descontroladamente, sensación de bienestar y luego sensación de culpabilidad, ¿no? ¿Claro? Algunas de las causas más comunes de la alimentación emocional. Estas pueden incluir manejar las emociones. Comer puede ser una forma de silenciar temporalmente o sofocar o apagar las emociones incómodas. La ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la soledad, el resentimiento, la vergüenza. Mientras te adormeces con la comida, puedes evitar las emociones difíciles que preferirías no sentir. Es como una forma de ignorar tus emociones o tener miedo de sentir y afrontar esa emoción. Cuando las emociones son muy fuertes, por ejemplo, como la tristeza, la soledad, el aburrimiento, nosotros siempre, esas no son sensaciones agradables, no son sensaciones con las que queramos lidiar en su momento y más si estamos muy cansados o si ha pasado alguna otra situación. Entonces siempre vamos a buscar vías de escape que me ayuden a calmar esas emociones. Y en este caso recurrimos a la alimentación. Aburrimiento, como les decía, o sentirnos vacíos. Yo creo que esta es una de las razones, perdón, más comunes del comer emocional. Cuando estamos aburridos o estamos haciendo una tarea repetitiva, es más probable que comas como forma de distracción y de hecho lo que más se te antoje es comida de altas calorías. En cambio, cuando te sientes insatisfecho, vacío, la comida es una forma de ocupar tu boca y tu tiempo. En el momento te puede llenar y distraer de los sentimientos subyacentes de falta de propósito e insatisfacción de vida. Cuando tenemos, eso a veces ocurre, no, las personas son un poco más conscientes de lo que está pasando. Por ejemplo, hay situaciones en las que están en el trabajo y se dan cuenta que pueden haber momentos en los que para el trabajo no tienen como muchas otras cosas que hacer y lo que hacen es alimentarse o comer algo para poder parar esos momentos de aburrimiento. ¿Sí? Eso a veces ocurre en la casa, sobre todo también cuando estamos en casa, digamos, hemos acabado ciertas labores o ciertas cosas que hacer, estamos aburridos, no sabemos qué hacer, entonces recurrimos también a la comida para pasar ese momento de aburrimiento con algo diferente. Hábitos desarrollados desde la infancia. Muchos padres recurren a la comida para premiar o castigar, y es así como muchas personas desarrollan este vínculo entre la comida y el manejo de ciertos comportamientos y emociones. Asimismo, muchas veces puedes comer por nostalgia o para recordar algún momento de tu infancia y de tu vida. ¿Listo? Esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos niños también, el hecho de cómo gestionamos la comida.
¿sí? No puede ser ni un castigo ni una recompensa. La comida es comida y es saludable porque me ayuda a sobrevivir y a vivir y tengo que disfrutarla, ¿vale? Pero tampoco puede ser un castigo, ni tampoco puede ser lo que me aliente para seguir adelante o para estar feliz. Y esto tenemos que manejar muy bien esa parte emocional. Recuerden que igual los pequeños aprenden a gestionar sus emociones de acuerdo a como nosotros también las gestionemos de adultos. ¿Entienden? Influencias sociales, reunirse con otras personas para una comida es una excelente manera de aliviar el estrés, pero también puede llevar a comer en exceso. Es fácil excederse simplemente porque la comida está ahí o porque todos los demás están comiendo o porque estás distraído. También puedes comer en exceso en situaciones sociales por nerviosismo, ansiedad o tal vez tu familia o círculo de amigos te alienten a comer en exceso y es más fácil estar de acuerdo con el grupo, ¿sí? Entonces son esos momentos de diversión, de distracción, de familia, donde entonces todos alientan a comer, pero el problema es que nosotros podemos estar comiendo por una situación emocional, más no porque simplemente que nos agrada el sabor de las cosas. Estrés. Cuando el estrés es crónico, como ocurre a medida en nuestro mundo caótico, estamos acelerados haciendo las cosas muy rápidas, el cuerpo produce altos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol provoca antojos de alimentos salados, dulces o fritos, alimentos que te brindan una explosión de energía y placer. Mientras más estrés descontrolado hay en tu vida, es más probabilidades de que recurras a la comida para obtener un alivio emocional. ¿Listo? Tenemos que manejar también muy bien el estrés por ahí, porque es otro de lo que nos alienta a comer de manera no muy adecuada. ¿Cómo detener el hambre emocional? Vamos a hablar un poquito acerca de estas herramientas que tenemos para ayudarnos con ella. El hambre emocional no se quita fácilmente comiendo. Aún cuando al inicio puedas sentir un alivio, la mayoría de las veces la emoción original no desaparece. Y de hecho, comer de manera compulsiva o impulsiva hasta te hace sentir peor. Este ciclo no va a terminar hasta que comienzas a enfrentar tus emociones. ¿Listo? Hay unas cosas, hay unas situaciones con las emociones, también la miraremos un poco más adelante, pero es que las emociones cuando son tan intensas y tan desagradables, no las queremos sentir y por eso optamos por otras situaciones para que las apaguen. El problema es que cuando no logramos estar conscientes de nuestra emoción, va a ser mucho más difícil poder cambiar esas conductas, como por ejemplo las de comer compulsivamente o las de aliviar el estrés o cualquier otra emoción con el hambre. Necesitamos aprender a sentir y a saber qué pasa con nuestro cuerpo cuando hablamos de las emociones. ¿Listo? Por más desagradables que puedan parecer, es necesario que podamos sentirlas. Para cuando las sintamos, sabemos que no nos van a hacer ningún tipo de daño, van a desaparecer en cualquier momento, no van a estar en nuestra vida por siempre. Solo es una emoción y la emoción como tal, como llega, se va. Va. Carolina, ¿querías decir algo? Ah, no, disculpa, ya me veo que tengo el micrófono encendido, perdón. Tranquila, Carolina, no te preocupes. ¿Listo? Debemos encontrar otras formas de lidiar con el estrés. Descubrir otra forma de lidiar con las emociones negativas es a menudo el primer paso para superar el hambre emocional. Esto puede significar escribir, por ejemplo, un diario personal, leer un libro o encontrar unos minutos para alejarse o liberar la tensión del día. Es necesario que experimentes distintas actividades hasta que encuentres aquellas que realmente te ayudan a liberar el estrés. Sí, es importante que veamos qué herramientas, qué cosas podemos hacer y podemos intentar que también nos ayuden con el estrés o nos alivien. ¿Para qué? Para que cuando la conducta de comer de manera emocional, de esa manera urgente, lo que podamos hacer es incluir otra actividad que sea diferente a la de comer y pues podamos manejar la situación de una manera más apropiada. ¿No? Listo. ¿Cómo detener el hambre emocional? Mueve tu cuerpo. Algunas personas encuentran alivio en el ejercicio regular, una caminata o trotar alrededor de la cuadra o una rutina de yoga rápida que puede ayudar en momentos particularmente emocionales. El hacer ejercicio es muy importante. Ya habíamos hablado de la hormona
de cortisol y nos ayuda también el ejercicio mucho a bajarla, ¿sí? Nos ayuda también a manejar y gestionar las emociones, o sea, sí es importante que podamos hacer cualquier actividad física, sea caminar, sea correr, sea bailar, cualquier actividad que a ustedes les parezca de su gusto y que quisieran ponerla como una rutina, pero sí nos ayuda para poder bajar esos niveles tan altos a veces que tenemos emocionales o también de ansiedad. ¿Listo? Medita un poco. La meditación es una práctica que realmente puede mejorar tu vida. Se ha visto que es muy efectiva en casos de estrés, de ansiedad, de depresión, pero también es de gran ayuda como tratamiento, a veces también para situaciones o conductas alimentarias. Y si crees que si la meditación no es para ti, simplemente prueba con respirar profundamente y concentrarte en tu respiración por un momento. ¿Listo? La meditación es muy importante, saben que la podemos escuchar en diferentes medios, diferentes canales, pueden buscar inclusive solamente el audio para poder escucharla, ¿vale? Y nos puede ayudar. También se trata de buscar la meditación con la que más nos ayuda. A veces la meditación no tiene que ser de una hora o una hora y media. Pueden buscar meditaciones de 5 minutos. A veces no es muy fácil como para algunas personas como para centrarse de lo que está sucediendo, entonces es fácil a veces tomarme esas meditaciones pequeñitas e ir tratando de hacer el ejercicio. Asimismo con la respiración que pueda ser un poco más consciente, que se demora también como 5 minutos en que la podamos practicar. ¿No? También por acá. Utiliza un diario de alimentos, llevar un registro de lo que comes y cuando lo comes puede ayudarte a identificar los factores desencadenantes, ¿listo? Que conducen a comer emocionalmente. Mejora la relación que tienes con la comida. El prohibirte comer ciertos alimentos por miedo a subir, por ejemplo, de peso o como parte de una dieta, solo provoca que mantengas un vínculo emocional con ellos. La comida no debería hacerte sentir bueno o malo. Sin embargo, una mentalidad de dieta es más factible que la forma en la que te relacionas con la comida sea más negativa. Sobre todo si hablamos de dietas restrictivas, ¿sí? De las dietas que por lo general a veces quitamos carbohidratos, quitamos todos los dulces, ¿sí? En algún momento el cuerpo, el cerebro va a mandar señales de que necesitamos ese tipo de dulces, ¿sí? O tipo de carbohidratos, y por lo que hace es que volvamos y comamos de una forma un poco más emocional, tenemos este punto de comer compulsivamente, pues obviamente nos dará un círculo un poco más allá difícil que puede pues conllevar en situaciones de salud mental, pues a las que no quisiéramos llegar. ¿Vale? Cuando hablamos de utilizar un diario de alimentos, perdón, ok, permítanme un momento. Voy a mostrarles, bueno, cómo hacer un diario de alimentos, ¿listo? Entonces, básicamente este diario se convierte en una poderosa herramienta de autoconocimiento y de atención plena. ¿Qué necesitamos con el diario de alimentos? Es que podamos conocernos. Ya hemos hablado de que necesitamos conocer en qué situaciones, por ejemplo, me desencadena emociones negativas o desagradables y me provocan comer. ¿Listo? El diario de emociones me puede ayudar para eso. ¿Listo? Lo primero que debemos hacer es destinar una agenda, un cuaderno, celular, computador, lo que ustedes tengan, para poner nuestro diario. ¿Listo? Dividimos nuestra hoja en 4 columnas, donde va a estar la hora, ¿listo? En la que se registra la hora de tu comida, la comida, en la que escribirás los alimentos que comiste, escala de hambre de 1 a 10, en que escribirás el número que corresponde a tu nivel de hambre al momento de comer, siendo 1 nada de hambre y 10 extremadamente hambriento. Y emoción activa es la que se registra la emoción presente en el momento de comer, si es que la hay. Permítanme, yo creo que acá tengo un ejemplo, aquí está. ¿Listo? No sé si se alcanza a ver muy bien, pero esto es lo que queremos hacer con el diario emocional, ¿listo? Entonces, tomamos la hora, voy a imaginarme 7 de la mañana, comida, entonces vamos a decir el desayuno, no sé, vamos a decir que café, algún jugo y un emparedado, un sándwich. La escala de hambre, vamos a decir que en ese momento eran las 8, era la hora del desayuno y pues digamos que sí teníamos un poquito de hambre así, muy alta. La emoción, en este momento podemos decir que ninguna, no pasa nada, pero después puede ser que llegue por ahí a las 10 de la mañana, ¿listo? Y comience a comer, por ejemplo, una chocolatina, unas galletas, unas papitas, ¿sí? Y mi escala de hambre no esté tan alta, ahí ya está en un 2, pero mi emoción sea, por ejemplo, el aburrimiento, o sea, la tristeza, o sea, la angustia.
¿vale? Y así podemos seguir haciendo. Por ejemplo, a las 12, ¿sí? Entonces es nuestro almuerzo, la escala de hambre vamos a decir que 7, emoción no tenemos, pero vuelve y juega. De pronto a las 4 de la tarde volvemos y comemos esos dulces que a veces tenemos por ahí guardados y la escala de hambre no es tan alta y la emoción puede volver y llegar a un estado de ansiedad, de tristeza, ¿sí? Y lo que queremos es que podamos hacerlas durante varios días de la semana para que podamos encontrar qué es lo que nos está activando esa emoción activa, ¿sí? Si yo encuentro que de pronto me activan los momentos de aburrimiento, bueno, voy a gestionar y voy a saber qué puedo hacer. O si me encuentro que de pronto mi hambre emocional se activa en esos momentos de ansiedad o de estrés producidos por la casa, el trabajo, los estudios, que sea, también vamos a tratar de implementar cositas que nos ayuden para hacer conductas diferentes que no tengan que llegar a comer de manera impulsiva, compulsiva o que sea por urgencia. ¿Listo? Este es un autoconocimiento bastante importante para saber qué es lo que realmente nosotros nos está produciendo esta conducta. ¿Listo? Algunos ejemplos de emociones son, por ejemplo, la ansiedad, depresión, inquietud, irritabilidad, agitación, felicidad, aburrimiento, estrés, tristezas, pero pueden colocar todas las que ustedes quieran ahí. Como les decía, se lo puede hacer durante los 7 días para analizar qué es lo que me está disparando esa emoción desagradable. ¿Listo? Por ejemplo, los antojos de dulce siempre me llegan a media mañana cuando mi estrés es más alto. Ahora crea un plan de acción con estrategias que te permitan adelantarte a la aparición de los antojos para cada descubrimiento que hiciste. Les había hablado en un comienzo que a veces esta hambre emocional surge como una urgencia, ¿sí? No es algo que yo me detenga a pensar en lo que voy a comer. Cuando nosotros tenemos esa urgencia por comer, es importante hacer como una señal de stop, así grande, 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 en la que podamos al menos detenernos, no sé, al menos 2 minutos a tomar, por ejemplo, un vaso de agua para que baje un poco la emoción y después ya tomamos la decisión de comemos o no. ¿Listo? Porque siempre lo que nos lleva a este tipo de impulsos por comer es esa urgencia. Intenten ponerse una imagen de stop cuando genere esa urgencia. Nos detenemos así sea solo 2 minutos y después de esos minutos vemos si queremos realmente comer o lo que necesitamos es otra cosa, ¿no? Listo. Implementa tus estrategias de forma permanente y sé constante. Recuerda que todo proceso toma tiempo, requiere de tu disciplina. Si, por ejemplo, en mi diario de emociones me doy cuenta que estoy aburrido, voy a implementar la lectura, el caminar, el hablar con un amigo. Listo, lo vamos a implementar, pero va a tener que ser una rutina. ¿Listo? La función, digamos, o las cosas para que tengan éxito cuando hablamos del hambre emocional es poder hacer las cosas de manera diaria y no frustrarnos si en algún momento no lo hicimos de manera correcta. ¿Listo? ¿Cómo detener el hambre emocional? Cuando comas, come. La alimentación consciente lleva a prestar atención plena a lo que estamos haciendo. Esto evita comer frente a la televisión, o sea, evitamos comer frente a la televisión, a la computadora, alguna otra distracción. Intenta apagar el televisor o bajar el volumen. ¿Listo? Muchas veces lo que hacemos cuando comemos estamos distraídos en muchas cosas. No sabemos qué comimos, no sabemos las sensaciones que tenía ese alimento que llevamos, no sabíamos qué tanto nos gustaba, sino que estamos distraídos en otra cosa. Lo que hacemos es comer y comer y comer muy rápidamente. ¿Listo? Encuentra otras formas de manejar tus emociones. Por ejemplo, para dejar de comer emocionalmente tienes que encontrar otras formas de satisfacerte emocionalmente. Necesitas alternativas a la comida, la que pueden recurrir a la satisfacción emocional. Así, un paso siguiente es el preguntarte y descubrir qué es lo que te hace sentir bien para poder implementarlo en lugar de optar por comer. ¿Listo? Claves para controlar las emociones. ¿Listo? Tenemos el autoconocimiento, saber y conocer el origen, permitirse sentir las emociones sin querer reprimirlas, que es lo que les había comentado anteriormente. Las emociones deben sentirse, ¿sí? Aunque parezca raro, a veces lo que hacemos con las emociones es evitar cualquier sensación que nos puedan producir y hacemos otras acciones para olvidarnos de ella. Pero las emociones se sienten. Es la única manera que tenemos para poder solucionar algunas situaciones. Aceptar tus fortalezas y debilidades, encontrar una actividad que te ayude a canalizar el estrés, hablar con una persona de confianza y que pueda entender tus emociones,
comer saludable, descansar bien, pedir ayuda cuando sea necesario, no reaccionar en automático o de manera urgente. ¿Listo? También podemos gestionar el hambre emocional, por ejemplo. Identifícala, ponle un nombre a la emoción y observa qué piensas y a qué te empuja. ¿Listo? Entonces, no sé, mi nombre a la emoción es ansiedad. Modula, acéptala sin huir de ella, pregúntate, ¿qué necesito? Si no es comida, entonces, ¿qué es lo que puedo necesitar? ¿No? Gestiónala, actúa de forma sabia para gestionar las emociones. Ya sabes que sientes y has aceptado esa emoción. Ahora tienes dos opciones. Continuar con la conducta que tenías hasta ahora o bien puedes buscar otra para manera de gestionarla. Entonces aquí estamos. Llegó mi estímulo del que hablamos al principio, ¿sí? Esa situación desencadenante. Nos vamos y acá nos apoyamos con alternativas saludables, llamar a alguien, abrazar a alguien que los comprenda, y lo que llega es la recompensa de sentirnos mejor, ¿vale? Pero aquí ya no aparece la culpa por el hecho de haber comido alimentos de más o haber comido otros alimentos que no estaban dentro de lo que queríamos hacer. ¿Listo? Ahí cambia el círculo vicioso. Alternativas saludables para tranquilizarte sin comida, tomar un baño, escribe cómo te sientes, a veces la aromaterapia, escuchar música, habla con alguien, haz ejercicio, abraza a alguien, pasa tiempo con tus mascotas, medita, respira, mindfulness. Todas estas actividades pueden ayudarnos, pueden ser alternativas que pueden ayudarnos a esta hambre emocional. ¿No? Por último, si no te sientes capaz de gestionar tus emociones, no pasa nada. Para eso está opción yo, y donde podemos acompañarte en este proceso de hacer las paces con la comida. ¿No? Y por acá, no sé si tienen algunas preguntas, o nos gustó, o si les gustaría contar su experiencia con el hambre emocional, o alguna duda que tengan que no haya quedado claro. ¿Nada? Hola, Hola, buenas Virna. tardes. Hola, ¿Cómo Virna, estás? ¿cómo estás? Muy buenas Ay, yo estoy tardes. aquí en la calle que vengo de recoger a mis hijos. Pero bueno, No te primero preocupes. darte las gracias Ujú, por toda esta información tan bien ordenada. ujú. Yo tenía una pregunta, Dime, Virna. fíjate, porque hay un tema que yo cuando he trabajado con el tema de la alimentación, con mis pacientes, casi siempre está ligada la relación con la comida a la relación con el cuerpo, ¿sí? O con la percepción que tienen del propio cuerpo y eso influye mucho en la forma en la que se relacionan con la comida, ¿no? Tú hablabas Sí. bastante de cómo es el manejo de las emociones y en estos casos, bueno, que si la vergüenza o la culpa hace que, escapen de esas emociones de insatisfacción o, ¿sí? O de este Sí. sentimiento de inadecuación física a través del pseudo control con la Ujú. comida, ¿no? Pero ¿cómo abordas tú el tema de la relación con el cuerpo y el hambre emocional, por ejemplo, como lo estás planteando? Esa es mi Listo. pregunta. Nosotros, Gracias. gracias, Mirna. Cuando yo trabajo con consultantes, sí, que hablamos de una conducta alimentaria, cuando ya vamos, por ejemplo, en la relación con el cuerpo, aparte de aprender a gestionar estas emociones e identificar que no hay alimentos ni buenos ni malos, porque lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una mala relación con el cuerpo, una mala relación con la alimentación, una mala relación con las dietas, ¿sí? Lo que tenemos es que comenzamos a tener alimentos prohibidos o alimentos malos o alimentos que no deben estar incluidos con nosotros, y lo primero que hacemos y que debemos tener muy en cuenta con estos consultantes es poder mejorar la relación con los alimentos, tener muy claro que ningún alimento es prohibido, y asimismo, ¿vale? Y asimismo trabajamos muy fuertemente con esta parte de la autoestima, porque como tenemos tanto conflicto con nuestro cuerpo, con cómo nos vemos, y digamos que la única sensación de alivio es estar, voy a ponerlo en el caso de una conducta alimentaria, que sea el estar delgadas,
Entonces lo que hacemos es vernos mal todo el tiempo, ver que nuestro cuerpo no está mal, tenemos por ahí una dismorfia corporal también puede producirse, y lo que debemos hacer, aparte de que tenga una buena relación con la comida, es que también trabajo muy fuertemente con esta parte de la autoestima, en la de cómo empezamos a ver el autoconocimiento, la autoimagen, en cómo se relaciona ya con su cuerpo, qué han dicho de su cuerpo, qué frases, qué etiquetas han tenido, ¿vale? Porque si bien la comida va a ser muy importante y cómo gestionarla, también la relación que tiene con su cuerpo va a ser primordial. Es por eso que uno tiene que trabajar mucho, mucho en base a la autoestima y cómo formar la autoestima a esas primeras personas que estuvieron con ella. Entonces siempre va a ir pegadito. El hambre emocional, cómo lo manejamos, pero también muy ligado a esta parte de autoestima y autoconocimiento. No, Mirna, espero haber contestado tu pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna duda. ¿Listo? Creo que quedó todo claro por hoy. ¿Listo? Recuerden que igual, como les dije, hola Virna, bueno, como les dije, el hambre emocional tiene muchas otras fuentes para poder sacar y no tener que ir inmediatamente a la comida. Pues sí, estamos acá también pues con mis compañeros, con mis colegas. Muy importante también verificar cuál es esa relación que sus consultantes tienen, ¿sí? Porque muchas veces llegan planteándose el hecho de que quiero comer saludable, de que no tengo fuerza de voluntad, que no estoy motivada, pero no se trata de eso, ¿sí? Se trata también de la relación que tenemos con la comida y que la comida se nos vuelve también, la comida es parte esencial de la vida, pero no lo es todo, ¿sí? A veces cuando tenemos estos problemas con el hambre emocional, se vuelve como parte de todo. Me levanto, comida, ¿sí? Estoy mediodía, comida, me acuesto, comida. Entonces todo el tiempo es un problema porque cada vez que tengo una emoción, pues me lleva a la comida. Y eso también es un proceso difícil cuando hablamos en consulta, porque pues ya estamos, los consultantes también ya están cansados de todo el tiempo estar pensando en comida, en qué no comer, en qué sí comer, en cómo resolver sus problemas, pero la única forma a veces que lo tienen es haciéndolo por medio de la comida. Hola Carolina, ¿tenías algo que decirme? Sí, bueno, primeramente gracias, estaba muy interesante la información, me gustó mucho, muy útil. Y justamente lo que estaban hablando, ¿no? De este proceso que ellos tienen para hasta poder gestionar esas emociones, pero yo quiero saber cuánto tiempo más o menos demoraría en alguien si hace todo lo que ya vimos, ¿no? El diario, gestiona sus emociones, pero cuánto más o menos tiempo le demora a una persona terminarlo. Ok, dependería de cada una de las personas, pero sí tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta que cuando comenzamos con todo este problema, tenemos que identificar primero que debemos identificar es, por ejemplo, cuáles son las emociones que me están desatando esta conducta. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, estoy hablando que es una emoción de ansiedad, de estrés, de tristeza, pues trato y verifico de mirar, entonces vamos hablando de una ansiedad, vamos trabajando también con ella para poder gestionarla de una manera diferente. Como les había dicho, nosotros tenemos muchas actividades, podemos hacer el diario de alimentación, podemos escribir, podemos hacer ejercicio, podemos hacer lo que tengamos que hacer, pero lo importante para que tengamos éxito, y esto se puede generar en corto plazo o a mediano plazo, es que se cumplen, ¿sí? Muchas veces nosotros, por ejemplo, comenzamos con el diario de comidas, pero lo que hacemos es que lo dejamos a la mitad. ¿Listo? Lo importante es que tengamos compromiso con ello y lo podamos hacer. Si una persona se compromete con lo que con estas actividades que dejamos, con cualquier otro tipo de actividades, digamos que al menos podríamos tener, si no hablamos de una ansiedad tan disfuncional o si no hablamos de otro tipo de situaciones como una conducta alimentaria, pues al menos se podría en algunos cortos meses poder llegar a tener una mejor relación con la comida, ¿sí? Pero sí depende de cada una de las personas que estén interesadas en hacerlo. Ok, gracias. Vale, Carolina. Listo, pues no siendo más, les agradezco el que hayan estado, espero les haya ayudado a aclarar algunos temas. Este tema es bastante interesante porque pues igual también toca muy personalmente, solamente como consultante, sino también personalmente y hace parte pues del autoconocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Espero que les haya podido servir.
Estoy para lo que necesiten. Los colegas pues ya saben, y las personas externas, si no son colegas, pues ya saben que en Opción Yo también pueden encontrar este espacio. ¿No? Muchísimas gracias a todos por su tiempo y quedo pendiente de lo que puedan necesitar.